Buen día, querido oyente. Espero que se encuentre bien en esta tercera lección que estaremos estudiando sobre la autoridad en el cristianismo. Será una lección breve como las demás y claro, serán basadas enteramente en las Biblias, en lo que la Biblia nos dice. Entender la autoridad en el cristianismo quizá es lo más vital para tener una vida espiritual conforme a Dios. Si uno no entiende, si uno no respeta la autoridad que tenemos en la Biblia, porque recuerden, la Biblia es un libro de Dios, entonces vamos a estar siempre en conflicto con la voluntad de Dios, no vamos a tener paz ni satisfacción en nuestras almas. Nuestra vida espiritual será un caos si no respetamos su autoridad. Y fíjense que aún en la vida cotidiana el concepto de la autoridad es bastante importante. Debemos tener estándares y autoridades en todos los asuntos de la vida. Si no lo hacemos o si no lo tenemos, entonces tendremos mucha confusión y desastre. Cada nación tiene un gobierno que ejerce autoridad sobre él. El director y los maestros de una escuela ejercen autoridad en la escuela y los padres ejercen autoridad en el hogar. Todo ese tipo de autoridad establece orden y establece un patrón que puede llevar a cabo algo que establezca la paz y que evite la confusión y que en sí haga la vida mucho más simple. Y cuando estudiamos sobre la autoridad en el cristianismo, vuelve nuestras vidas espirituales mucho más simples y sencillas. Si, por ejemplo, si uno cuando empieza a respetar la autoridad en el cristianismo, uno va a decir cosas como, bueno, si Dios lo dice, entonces yo lo voy a hacer. Y si Dios no lo dice en la Biblia, entonces no lo voy a hacer. Si Dios dice que haga esto, entonces lo voy a hacer y viceversa. Entonces, en el cristianismo también existe una autoridad que debe ser respetada, que es de origen divina, que es de Dios y que es manifestada en las Sagradas Escrituras. Y es por eso que es de suprema importancia en entender el contenido de la Biblia para así reconocer su autoridad y así obedecer esa autoridad. Porque una vez más es todo eso ayuda a que llevemos una vida más simple, más tranquila y más conforme a la voluntad de Dios que por supuesto brota en nuestra salvación. Ahora, todo aquel que no ha ejercido o que no ha respetado la autoridad en el cristianismo, y yo creo que todos ustedes lo conocen muy bien, se ve mucha confusión y se ve mucha división. Y la razón del por qué hay tanta confusión y división en lo que es el contexto del cristianismo en denominaciones o en sectas o en varias religiones que supuestamente son basadas en la Biblia o en el cristianismo, es porque no son guiados por el verdadero estándar de la autoridad divina que encontramos en la Biblia. Y cuando no se respeta o cuando no se toma en serio esa autoridad, el resultado de esto es la formulación de cientos de iglesias con muchas enseñanzas diferentes. Uno podrá preguntar por qué hay tantas iglesias si nomás la Biblia habla de una iglesia. Bueno, es porque no se respeta la autoridad en el cristianismo. Antes de que se pueda aclarar esta confusión, todos debemos estar de acuerdo con una autoridad en el cristianismo, ver cuál iglesia es verdadera, responder todas esas cuestiones, el por qué las prácticas de una son erróneas a comparación de otra. Bueno, es porque uno primeramente, antes de contestar eso, debe de tener muy en claro la autoridad en el cristianismo. Primeramente, ya se mencionó, pero lo básico, lo fundamental para entender sobre esta autoridad en el cristianismo es que la Biblia debe ser nuestra suprema autoridad, porque la Biblia es un libro de Dios. La Biblia es la autoridad en el cristianismo porque es la palabra inspirada por Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí lo básico, lo que está subrayado aquí es de que la escritura, que se refiere
al Antiguo y Nuevo Testamento, todo eso es inspirado por Dios. Ningún manual, ningún catecismo, incluso ninguna literatura supuestamente cristiana es inspirada por Dios. Lo único que puede ser inspirado por Dios, como nos dice el apóstol Pablo aquí, es la misma Biblia. Pedro también, habiendo aclarado cómo funciona esta inspiración, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La Biblia no existe porque el hombre quiso que existiera, sino viceversa. Y continuó leyendo, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro aquí está hablando de los hombres que escribieron la Biblia. Estos hombres fueron instrumentos de Dios para que ellos simplemente lo escribieran y para que la iglesia y para todo el pueblo de Dios pudiera disfrutarlo y pudiera leerlo también. Eran hombres a los que Dios les decía qué escribir. Ellos no escribieron sobre sus opiniones, cosmovisiones o nada de lo parecido. Ellos simplemente escribieron sobre la voluntad de Dios, porque una vez más Dios les dijo que escribieran. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si escuchamos lo que dice la Biblia, estamos escuchando a Dios. Y como Dios es perfecto, lo que Él dice es correcto. Y como el hombre no es perfecto, pues encontraremos que la literatura y las opiniones de los hombres, del ser humano, pues están llenas de errores. Y pues no debemos de escuchar al hombre porque muchas veces, pues, y la mayoría de las veces se equivoca. Como Dios no puede estar equivocado porque Él es enteramente verdadero y fiel, debemos escucharlo entonces, porque es sólo así donde uno puede determinar lo que es correcto de hacer o de creer en su vida espiritual. Cristo dijo sobre la palabra de Dios que tu palabra es verdad, en Juan 17, versículo 17. Solamente su palabra es verdad. Ninguna otra obra literaria del hombre puede reemplazar o puede capturar lo que es la esencia de la Biblia, que es enteramente verdad. Entonces, si uno quiere saber sobre la salvación, sobre cómo es Dios y quién es Dios, no se puede ver en ninguna otra literatura más que principalmente la Biblia, porque es un libro inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo y diseñado para que nosotros conozcamos al verdadero Dios. Esa es nuestra autoridad en el cristianismo. Ningún, ningún sacerdote, ningún líder religioso, ninguna literatura, nada de eso, solamente la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Las palabras de Dios son verdad. Por lo tanto, la Biblia contiene toda la verdad. Aquí tenemos otra descripción sobre cómo fueron inspirados los apóstoles y los cristianos quienes fueron instrumentos de Dios para escribir la Biblia. Dice aquí que el Espíritu Santo, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad que es conforme al cristianismo, a la adoración, a la salvación, etcétera. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, fundamento principal de este estudio, la Biblia es nuestra autoridad en el cristianismo. No podemos, sería ilógico contestar algo sobre una pregunta que se puede hacer sobre la vida cristiana o sobre Dios sin utilizar la Biblia. No tendría nada de sentido. Toda pregunta que es dirigida hacia el cristianismo debe ser contestada con la misma Biblia, que es el fundamento y la suprema autoridad de toda actividad espiritual conforme al cristianismo. Ahora, yéndonos adelante, veamos lo esencial que es la Biblia en nuestras vidas. Y claro, reteniendo el concepto de la autoridad aquí, la Biblia es esencial en nuestras vidas porque el hombre no puede dirigir su propio camino, o en otras palabras, no puede dirigir o gobernar su propia vida por sus propias opiniones o por sus propios maneras en cómo discierne qué es lo mejor en su vida. La Biblia es la autoridad en el cristianismo porque incluso dirige al hombre a lo que es mejor, a lo que le conviene más en hacer. Y la Biblia misma dice que el hombre no puede ser señor de su camino.
Jeremías 10:23 dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, no es dueño de su propia vida, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. También en el libro de Jeremías vemos en el capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo podemos confiar en nosotros mismos sobre asuntos importantes, sobre el mejorar la calidad de nuestra vida, en que sea calidad espiritual, que traiga paz, que traiga amor, que traiga toda virtud que es bueno y que es provechoso en nuestras vidas si no respetamos lo que la Biblia nos dice? Aquí Jeremías dice que engañoso es el corazón. Un día podemos pensar que algo es bueno y el siguiente día vemos que no era tan bueno nacer, o luego vemos sus consecuencias. No podemos confiar en nosotros mismos en lo que es mejor para nuestra vida. Necesitamos un estándar, necesitamos una autoridad que dirija nuestras vidas espirituales y también terrenales también. Muchas personas piensan que pueden decidir por sí mismos lo que es correcto en el cristianismo. Cuando el hombre intenta dirigir su propio camino, encuentra muchos problemas, pero cuando escucha a Dios, lo hace mejor. Si el hombre pudiera dirigir su propio camino, Dios no nos hubiera dado la Biblia. Para encontrar el camino de vida que sea agradable a Dios, debemos dejar que la Biblia sea nuestra guía, porque una vez más la Biblia es nuestra suprema o debe ser nuestra suprema autoridad en todos los asuntos de nuestra vida. En especial, y debo enfatizar esto una y otra vez, en especial cuando se trata de la salvación. Ahora, otro aspecto de la autoridad de la Biblia, otro aspecto importante de esto, es que Dios nos enseña que seremos juzgados por lo que diga la Biblia. La Biblia es la autoridad en el cristianismo porque seremos juzgados por ella en la segunda venida de Cristo. Creo que ya hemos hablado un poco de ello. En una lección más en el futuro hablaremos más en detalle de esto, pero dice Hebreos 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un juicio que nos espera a todos. Nadie puede primeramente escapar de la muerte. El mundo entero pues está en acuerdo con esto, pero tampoco nadie puede escapar a este juicio que se refiere aquí en Hebreos y otros pasajes de la Biblia. Como no podemos escapar del juicio, debemos prepararnos para ello. Cualquier persona en un juicio terrenal se prepara para tal juicio, se prepara en todo aspecto que es necesario en aquel juicio. El mismo juicio que nos espera, debemos también estar preparados. Y claro que la pregunta sería, bueno, ¿cómo podemos prepararnos para tal juicio que menciona la Biblia? Y pues nos preparamos al escuchar las palabras de Jesús y de escuchar las palabras de toda la Biblia. Dios le dio específicamente a Jesús la autoridad para hablar lo que nos puede llevar a cabo un mejor juicio a nuestras almas cuando tal día venga. Serán las palabras de Cristo las que nos juzgarán. Escucha lo que Jesús tiene que decir sobre esto. Encontramos en Juan 12, versículo 48. El que me rechaza, y fíjense bien, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. A muchas personas se me hace increíble que dicen que piensan que pueden tener salvación sin Jesucristo, que piensan que pueden tener salvación sin leer la Biblia, sin entender lo que la Biblia dice, sin entender el contexto, la historia y sobre todo el plan de salvación que Cristo Jesús enseñó. Y pues esto va completamente en contrario a lo que dice aquí Jesucristo, el Hijo de Dios. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cada hombre será juzgado por lo que diga
la Biblia porque la Biblia es un libro de Dios y en especial cuando se tratan de las palabras de Cristo. Y claro que todo aquel que no, que no respeta esta autoridad o que no guíe su vida por lo que diga la Biblia, pues tendrá que ser juzgado severamente y tendrá que ser condenado según lo que nos enseña nuestro Dios. En Mateo 16, versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a lo que hizo en su vida. Y claro que todos nosotros hemos pecado y que todos nosotros hemos, bajo el estándar de Dios, todos merecemos condenación. Segunda Corintios 5, versículo 10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Seremos juzgados por nuestras obras, pero también seremos juzgados por nuestra obediencia o por nuestra negligencia del mensaje bíblico que tenemos cada uno de nosotros en lo que hemos leído, en lo que hemos estudiado en las Sagradas Escrituras. Y es importante que si seremos juzgados basado a todo eso, debemos de entender la autoridad que tiene la Biblia, respetarlo y ver lo que la Biblia nos dice acerca de la salvación. Y en otro formato de decir esto, la Biblia nos dice qué debemos de hacer para ser salvos. Y una vez más, una persona que no respeta lo que dice la Biblia en su manera de autoridad, pues no podrá respetar lo que dice en cuanto a la salvación. Pero si uno se hace el compromiso de respetar esta autoridad, entonces no le pondrá ningún pero a lo que la Biblia nos manda en hacer para ser salvos. Y realmente es muy básico, es muy simple de entender y también de obedecer. Y querido oyente, no permita que cualquier otro factor le impida obedecer este plan de salvación que Dios nos ha dado en las Escrituras. La Biblia, recuerde, es la autoridad en el cristianismo, porque nos dice qué hacer para ser salvos. En Romanos 1, versículo 16, nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En Hebreos 5, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, se refiere a Cristo Jesús, para todos los que le obedecen. Si recuerdan lo que leímos en Juan 12, versículo 48, donde decía que el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero. Cuando Cristo dice y no recibe mis palabras, así lo vemos en la otra manera de ver este versículo, el que reciba las palabras de Cristo lo hará por medio de dos cosas, según la Biblia, por medio de creerlo y por medio de obedecerlo. Claramente sinónimo a lo que Hebreos 5:9 dice, para todos los que le obedecen. Querido oyente, si queremos ser salvos, debemos respetar debemos respetar la autoridad de la Biblia y sobre todo actuar en esa autoridad. Y la Biblia nos dice que para actuar en esa autoridad, para ser completamente salvos y para sellar nuestra convicción de esta autoridad, debemos creer y obedecer. Es imposible decir que tienes fe, bíblicamente hablando, sin obedecimiento. Y lo mismo no se puede decir que puedes obedecer sin tener fe. Ambas van en conjunto. Y así es como Cristo enseñó sobre el aspecto de la salvación. Por ejemplo, en Marcos 16, versículo 16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que tenga fe, el que creyere y obedezca, fuera bautizado, será salvo. Para una persona que respeta cada palabra de la Biblia, como
como la autoridad, como la palabra inspirada de Dios, no le pondrá pero a este versículo. Si el versículo me dice que necesito creer en el Evangelio, en creer en Cristo y ser bautizado, ser completamente inmersido en agua, tal como la Biblia nos enseña, y otros factores que necesitan ser incluidos también, pues entonces seré salvo, porque eso es lo que la Biblia me enseña. Y a pesar de que hay mucha oposición sobre la fe y especialmente el bautismo, aquí si uno respeta la autoridad de la Biblia, uno simplemente creerá y será bautizado. ¿Para qué? Para ser salvo. Nuevamente leemos en el libro de Hechos algo similar: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para ser salvos debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios, este es el objeto de la fe, y que Él murió para que podamos tener el perdón de los pecados. Debemos arrepentirnos, como dice Hechos 2:38, y eso significa cuando uno decide rechazar la práctica del pecado y volver a hacer las cosas a la manera de Dios. Esto es el concepto de arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, y es así cuando uno debe ser bautizado, brevemente enterrados en agua, es así como lo ilustra Pablo en Romanos 6, 1 al 4. Y cuando uno hace todo esto, conforme a la Biblia, conforme a cómo lo manda de una manera autoritativa, así obtendremos el perdón de nuestros pecados. Pero esto se hablará un poco más en detalle en futuras lecciones. Pero conclusión, si no aceptamos la Biblia como la autoridad en el cristianismo, entonces realmente no estamos escuchando o respetando a Dios. Y obviamente a Dios no le gusta esto. Dios condena a los que no le escuchan y a quienes no respetan su autoridad. Esto de lo que acabo de decir, la Biblia tiene mucho que decir al respecto. En Gálatas 1:18 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. No debemos tomar otra literatura, ni siquiera como dice Pablo, ni siquiera un ángel o ni siquiera cualquier otro mensaje. No debemos elevarlo más de lo que es la Biblia. Si escuchamos las enseñanzas del hombre, tales enseñanzas, realmente no tenemos a Dios en nuestras vidas. Segunda de Juan 9 dice: cualquiera que se extravia y no persevera, no respeta la autoridad en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Concluyendo ahora con una pregunta: ¿escuchas las enseñanzas de Cristo o las enseñanzas del hombre? ¿Respetas la autoridad de la Biblia o respetas tu propia autoridad y elevas tu opinión y tu corazón sobre lo que la Biblia manda? Recuerden que engañoso es el corazón. No permitas que usted se engañe a sí mismo cuando estamos tratando de lo más importante que uno puede hablar y pensar en su mente: la salvación. Y con eso concluimos el estudio de hoy y nos veremos en nuestra cuarta lección sobre estos estudios introductorios de la Biblia, que se tratará sobre un bosquejo breve del Antiguo Testamento. Que Dios lo bendiga.